Habíamos leído el primeros 11 versículos de Hechos. Solamente quiero repetir el versículo 11. Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Y ahora vamos a tener una lectura en el libro de Marcos, la lectura para el sermón de hoy, Marcos 13, del 1 al 37. Y vamos a ver cómo Jesucristo mismo habla sobre el regreso del Rey. Cuando salía Jesús del templo, dijo a uno de sus discípulos: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios?», contestó Jesús. «No quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado». Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse?». «Tengan cuidado de que nadie los engañe», comenzó Jesús a advertirles. «Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy, y engañarán a muchos cuando sepan de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrán terremotos en diferentes lugares. También habrán hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrán que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra los padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean la abominación que causa destrucción, donde no debe estar, el que lee que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de los que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación, como no lo ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni lo habrá jamás. Si el Señor no hubiera acordado estos días, nadie sobrevivía, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, se lo he dicho a ustedes todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir a los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, manténganse despiertos, porque no saben cuándo llegará ese tiempo. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y manda al portero que vigile. Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. El Señor bendiga su palabra. Hoy día de la mañana tenemos la predicación a cargo del hermano Daniel Aguiluz. Nos hemos invitado, pero voy a hacer un cambio aquí. Le voy a decir al pastor Elmer que pase adelante para que lo presente, para que le dé la bienvenida también, y podemos luego continuar. Gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Voy a pedir que también el pastor Daniel pueda pasar adelante para que pueda compartir con nosotros la palabra del Señor. Adelante. Pastor Daniel Iglius es pastor de la Iglesia Presbiteriana Americana, está entre nosotros, él es profesor de teología en el área de historia, y queremos darle la bienvenida. Y vamos a orar al Señor para que podamos oír su voz. Señor, gracias te damos, Padre, por este día especial en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, Padre, que ahora puedas bendecir este tiempo, Señor. Abre nuestros corazones y mentes para que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Señor los bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Le agradezco, Pastor Elmer, la invitación. Es una alegría poder compartir, adorar con ustedes al Señor. Saben, este pasaje, de cierta manera es un poco difícil porque el tema general el que estamos tratando a veces puede ser un poco difícil también. Y cuando me refiero al tema general de que estamos hablando pues de la escatología. La escatología. El profesor mencionó, el pastor mencionó de que pues enseñamos teología. La escatología es la rama de la teología que estudia los últimos días, el fin del mundo. ¿Ah? Y este tema de la escatología, del fin del mundo, ha sido pues uno de los temas de mayor interés para los cristianos a través de toda la historia. Estoy justamente leyendo un libro de un profesor de historia antigua peruano, Jesús Zamora, que se llama La alegría en la iglesia primitiva, creo que se llama el libro, y justamente parte de lo que él muestra es de que cuando se habla de la alegría, del gozo, del júbilo en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, principalmente tiene que ver con el gozo de la salvación que se viene, es un gozo escatológico, ¿verdad? Entonces, la escatología, la esperanza de la llegada de Cristo, el final de los tiempos, fue muy prominente en la iglesia primitiva. Pero vemos que este interés en los últimos tiempos no desapareció con los apóstoles. De verdad de que, de cierta manera, la esperanza de la escatología pasa a un segundo plano, pero luego vamos a pasar como iglesia por estos ciclos en los que este interés se va a reanudar. Por ejemplo, en el año 500 se cumplieron lo que se calculaba, ¿no? 6.000 años después desde la creación del mundo. Entre los cristianos de la antigüedad había esta idea de que así como en el relato de la creación, Dios crea todo. ¿Se acuerdan en cuántos días? 6 días. Él hace todo y el séptimo descansa. Entonces los cristianos pensaban de que eso era una indicación de lo que iba a pasar también en el futuro.
y pensaban de que el mundo iba pues a existir por unos 6.000 años y que después de eso iba a venir el final. Entonces, en el año 500, pues muchos cristianos se cumplían, habían calculado, ¿no? Siguiendo, calculado más o menos el tiempo en el que existió Adán y Eva, calculaban de que ya para el año 500 se cumplían 6.000 años, el fin del mundo ya viene, ¿verdad? Se reportaron casos en el que la gente abandonaba sus casas y abandonaba sus bienes, esperando el fin del mundo. Como pueden darse cuenta, pues no ocurrió, ¿verdad? Seguimos todavía aquí 1.500 años después. Algo similar ocurre en un evento que se conoce como el terror del año 1000. Si llega el año 1000, nos cuentan los cronistas medievales de que había un pánico masivo en Europa, en el que una vez más se esperaba, pues si llega el año 1000, el fin del mundo viene, y por eso también fue acompañado por muchos miles de peregrinos, viajeros religiosos que iban a Jerusalén esperando pues justamente el pasaje que se leyó el hermano, que Jesús había prometido que el Monte de los Olivos, que él asciende, también iba a regresar, esperando el fin del mundo. Además vemos que no regresó el Señor, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Algo similar ocurre también en el tiempo de la Reforma. En el tiempo de la Reforma, acá seguramente les gusta mucho estudiar acerca de la Reforma, conocemos mucho de Lutero, Calvino, ¿verdad? Pero aparte de eso también había una rama que se llama pues la rama radical, la rama de la radical de la Reforma, se asocia con los anabaptistas, y ellos también, estos anabaptistas, al menos en su rama revolucionaria, ellos proclamaban de que el reino de Dios también estaba a punto de llegar, y que iba a haber una gran guerra religiosa. En ese siglo XVI, en la primera parte, se estableció un reino teocrático, ¿verdad? En la ciudad de Münster. Duró muy poco, porque después de 16 meses terminó en una masacre. Eso. Entonces se dan cuenta cómo estos errores de la escatología pueden tener consecuencias bastante serias. En este caso los masacraron a todos estos. Luego algo similar, fíjense lo que les estoy mostrando, simplemente entendiendo el interés que la iglesia ha tenido en este tema, y un poco de los peligros en los que se ha caído. Fíjense que ya hemos visto casos de personas que han abandonado todo, bienes, casas, esperando algo que finalmente no ocurrió, ¿verdad? Otra cosa muy prominente es lo que se conoce como el gran desengaño de 1844, cuando William Miller calculó que Cristo volvería. Incluso este hombre le puso fecha y hora al regreso, 22 de octubre de 1844. Ya se dan cuenta que no pasó, ¿verdad? Ya hemos pasado muchos años después de eso. Y en este caso, entre 50.000 y 100.000 personas en los Estados Unidos lo vendieron todo. Vendieron todo lo que tenía, esperaron la segunda venida en sus tejados, en las colinas, lo que se conoce como el mayor movimiento escatológico en la historia moderna de los Estados Unidos. Esto, de hecho, da origen, este evento que acabo de mencionar, da origen al movimiento adventista. Todavía persiste y pues, se ha convertido muy grande pues, aquí en el Perú, ¿verdad? El otro día estaba manejando un camión de la Unión, ¿verdad? Entonces, se ve por todas partes acá. Y, por supuesto, si estamos hablando de la escatología, también tenemos que hablar de este auge dispensacionalista, una teología muy conocida entre los evangélicos. Tal vez usted venga de una congregación en la que le enseñaron teología dispensacionalista y ni siquiera usted sabía, pero esta fascinación también con los últimos días, esto empieza a finales del siglo XIX. Una figura muy importante aquí se conoce como John Nelson Darby, la Biblia de estudio de Scofield, que tal vez usted tenga una copia en casa, también fue un gran medio para difundir esta teología, y una de las cosas que esto comenzó a introducir entre la iglesia es la idea de que iba a haber un rapto secreto, ¿no? De que esto es nuevo, eso no se pensaba anteriormente en la historia de la iglesia, pero esta idea de que un abrir y cerrar de ojos, seguramente han visto esto ustedes en algún programa, una serie, ¿verdad? Esta idea de que en un momento
los cristianos van a desaparecer y solamente se van a quedar en el mundo los que no son cristianos, ¿verdad? Que van a ser tomados. Esta idea del rapto secreto. Esto, pues, dio una serie, a origen a una serie de libros que lo conocen ustedes como Dejados Atrás, Left Behind, seguramente han escuchado. Esto se ha convertido en una de las series más lucrativas en los Estados Unidos. Han vendido más de 80 millones de ejemplares, en lo que por lo menos hasta el 2007. Pensando pues en tiempos más modernos también, ustedes saben de que hubo cierta expectativa de lo que pasaría cuando estamos en el año 2025, pero cuando llegamos al año 2000, había pues esta idea del efecto que le llamamos Y2K, Y2K, el efecto 2000, creo que se conoce en español. Esta idea que tal vez todas las computadoras, todos los sistemas iban a caer y el mundo iba a entrar en un caos y todo esto iba a desatar el fin del mundo. Más recientemente en Latinoamérica, pues ustedes pueden ver, el libro más vendido en librerías evangélicas, México, Colombia y Perú, este dato lo sacamos de la Cámara Colombiana de Libros, es el Código de Daniel, que es una versión actualizada de la profecía de 70 semanas. Y bueno, si podemos hablar de otras cosas, las conferencias escatológicas que hacen en Latinoamérica. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir con esta introducción? Esta escatología, la escatología, el estudio de los últimos días, de los últimos tiempos, de la segunda venida del Señor, es uno de los temas que más interés ha causado entre los cristianos. No les he mencionado pues todos los casos que podemos dar que demuestran este interés, pero algunos de los más dramáticos. Y en base a esto que encontré el siguiente análisis que quiero compartir con ustedes. Todo esto es a modo de introducción. Dice, toda la historia cristiana, cada vez que aparece una fecha redonda, vimos el año 500, año 1000, 1500, ¿verdad? 2000, cada vez que aparece una fecha redonda, una guerra importante, una crisis económica, un avance tecnológico extraño, piensen ahora en la inteligencia artificial, ¿verdad? Surge un movimiento escatológico masivo. No hay ningún otro tema teológico que haya provocado tantas ventas de bienes, peregrinaciones, revoluciones, herejías, sectas y venta de libros como la espera del fin del mundo. Ningún otro tema, ni siquiera la gracia, el liderazgo, la sanidad, genera tanto contenido, ventas y movilización sostenida durante décadas. Entonces vemos que este tema de la escatología es un tema interesante, obviamente, si no la gente no le prestaría tanta atención, pero también puede ser un tema bastante peligroso. Se dan cuenta de lo que estuvimos viendo en los casos que vimos. Personas que vendían todos sus bienes, en algunos casos más extremos fueron masacrados por lo que llegaron a hacer. Uno puede, si no estudia este tema con cuidado, con cautela, puede cometer errores serios. Y son errores que, como hemos visto, se repiten a través de la historia. El pasaje que ya leímos, que vamos a considerar, es un pasaje clave en el estudio de la escatología. Tiene paralelos en otros evangelios, pero nos vamos a enfocar en la versión que encontramos en Marcos 13, que ya se leyó. Y el título de este sermón es La venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Y el título, pues, lo sacamos del versículo 26. Voy a leer acá de la Reina Valera, del 60. Creo que estaban leyendo de otra traducción, pero bueno, pensé que era tal vez, ciertamente la deben conocer muy bien esta. Dice el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Eso viene del verso 26 del texto que leímos. Y esta referencia al Hijo del Hombre claramente es una alusión a lo que encontramos en el libro del Antiguo Testamento de Daniel. Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces Cristo, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, está refiriéndose a él mismo como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el hombre que da cumplimiento
a esta profecía que vemos en Daniel, que tiene que ver con el traer el reino de Dios al mundo, ¿verdad? Y entonces esa es la idea. Y el contexto para que entendamos un poco de qué es lo que da origen a lo que está pasando acá. Vemos que nos encontramos en la última semana del ministerio de Jesús en esta tierra, su ministerio humano, ¿verdad? Lo que él hizo, él estuvo, se nos dice en la escritura, que él empezó a predicar cuando tenía unos 30 años, estuvo, se calcula, predicando por unos 3 años, y estamos acá ya al final de esos 3 años, en la última semana, ya antes de que Jesús dé las palabras que ya se leyeron, él había entrado en Jerusalén, la famosa entrada triunfal a Jerusalén, había limpiado el templo, había causado por revuelo, se esperaba de que pasara algo importante ahora, había mucha expectativa, había gente que esperaba que el reino de Dios iba a aparecerse ya en ese momento en el que Jesús lo iba a establecer, y es en ese contexto que Jesús da este pasaje que ya se leyó. Y pues es imposible que les pueda dar yo en estos minutos que estoy con ustedes un análisis detallado de cada versículo. Hemos leído todo el capítulo, ¿verdad? Pero quiero hacer 3 puntos en esta mañana. Así que les gusta tomar nota, esto es lo que vamos a ver. Vamos a considerar 3 cosas. Primero, lo que debemos recordar, vamos a mirar al pasado. Punto número 2 es lo que debemos esperar, vamos a mirar al futuro. Lo que debemos recordar, número 1, punto 2, lo que debemos esperar, mirando al futuro, y vamos a terminar con lo que debemos hacer, mirando el presente, lo que tenemos que hacer. Y cuando hablamos de lo que tenemos que hacer, pues esta va a ser la exhortación principal. Pero vamos a empezar entonces, y realmente que esto sigue, como dije, no vamos a poder ver todos los detalles del pasaje, pero por lo menos vamos a dar una comprensión principal. Y este primer punto tiene que ver con la primera parte del pasaje. Lo que debemos recordar. ¿Y qué es lo que debemos recordar? Bueno, fíjense, aunque muchos cristianos solo conectan el pasaje que acabamos de leer al fin del mundo, al fin de los tiempos de la segunda venida del Señor, lo cierto es que este pasaje que ya se leyó, lo que el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, tiene tanto que ver con el fin del mundo como un evento en el pasado que ya cumplió, que ya se cumplió, que ya pasó. Estoy hablando de la destrucción del templo judío en el año 70. Estamos hablando pues de cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, Tito también se convertiría él en un emperador romano. Pero antes de que sea emperador, él viene como general, viene a Jerusalén a poner fin a una revolución que se había armado entre los judíos, y en ese proceso no solamente entran a la ciudad, sino que también destruyen el templo. Lo destruyen completamente. Y vemos que este evento en el 70, fíjense, estamos hablando ya hace casi 2000 años, realmente da cumplimiento a muchas de las cosas, tal vez la mayoría de las cosas que Jesús dice aquí en este pasaje. Y vamos a ver cómo es que se cumple esto. Vamos a ver algunos versículos y no voy a poder dar la cita para todo lo que estamos diciendo acá, pero sí, sepan de que la información que les doy se puede corroborar en fuentes fuera de la Biblia, extra bíblica, como historiadores seculares, Josefo, Tácito, Sueton. Entonces, empezando, fíjense lo que dice el versículo 1. Miren el versículo 1. Recuerden que estoy leyendo de la Reina Valera. Dice, versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ustedes saben de que hace poco, bueno, le acabo acá, mi hermano Jorge estaba conversando con él, le mostré las fotos, nosotros acabamos con mi familia visitar a Machu Picchu, que se considera pues una de las maravillas del mundo nuevo, ¿verdad? Mundo moderno. Y realmente que uno cuando va lo encuentra es fascinante, es impresionante lo que se hizo. Ustedes saben de que el templo judío en el tiempo de Jesús también era considerado una maravilla en su tiempo. La gente cuando iba a ver eso se quedaba impresionado, con la boca abierta. Era un edificio hermosísimo. No solamente por lo que se hace con las piedras gigantescas, me imagino que de esa manera parecido a lo que podemos ver, por ejemplo, en el Cusco, pero encima de eso vemos que estaba pues
repleto de arreglos de oro, chapes, láminas, como cuando, por ejemplo, vemos estos templos en Cusco antiguos, se nos dice que así también eran las cosas allá. Era una maravilla. Y eso es lo que mueve a los discípulos a decirle al Señor Jesús, mira, Señor, ¿qué te parece este templo que tenemos acá? Es una verdadera maravilla. No, mira qué piedra, qué edificios. Jesús no se sorprende y le dice algo pues completamente inesperado. En el versículo 2 dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Y le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Si usted viaja a Tierra Santa el día de hoy, si usted va a Israel, va a Jerusalén, puede ver cómo esta predicción, profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra. Ahora tal vez usted me dirá, no, pero hermano, yo he visto fotos del Muro de los Lamentos, ¿verdad? Bueno, técnicamente el Muro de los Lamentos era algo que estaba fuera, no era parte del templo, era parte del edificio, la parte exterior, ¿verdad? Pero en sí el templo, el lugar santo, de eso no queda nada. Como dijo el Señor, no queda piedra sobre piedra. Ya vimos que eso se cumple literalmente en el año 70, cuando vienen los romanos bajo la dirección de Tito y derriban todo. Fíjense, yo les acabo de decir de que esas paredes eran hechas por piedras hermosas, grandes, talladas, pero también que estaban adornadas con oro. Es justamente porque estaban esos adornos de oro que los romanos se querían llevar todo, es que pues derriban todo pieza por pieza para que se puedan llevar todo de vuelta con ellos. Y así le dan cumplimiento perfecto a todo lo que nuestro Señor dice que ocurriría. Fíjense en el versículo 3, dice, se sentó en el monte de los olivos. Ya fíjense, ya Jesús dice esto cuando están en el templo, están viendo este edificio imponente, los discípulos le hacen esa pregunta, él les contesta, pero luego ellos se van al monte de los olivos y yo nunca he estado en Israel, pero me dicen de que, leyendo, se dice de que de los montes de los olivos uno puede ver todo el panorama del templo, o podía ver, ¿no? Obviamente no se ve nada, se ve ese domo de la roca, ¿no? El musulmán que tienen ahora, pero en ese tiempo se podía ver el templo, ¿no? Entonces se van con los discípulos al monte de los olivos a conversar y obviamente pues los discípulos no se van a... El Señor les acaba de decir que esto se va a destruir completamente y están, como vimos en el contexto, están esperando de que esto pueda ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento, ellos están esperando de que el fin del mundo ocurra en cualquier momento. Entonces, le preguntan en el versículo 3, fíjense, se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, lo que les acaba de decir, que se iban a derribar el templo y no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Bueno, ellos piden por una señal porque se lo van a derribar todo piedra por piedra. ¿Quién quiere estar ahí cuando se hace esa destrucción, verdad? Me preguntan cuál va a ser la señal para que cuando veamos que vaya a ocurrir nos larguemos de acá y no pues suframos lo que se está anticipando. Y eso es lo que preguntan. Fíjense, parte de la confusión que ocurre acá es de que los discípulos estaban esperando que esta destrucción que él acaba de profetizar iba a significar el fin del mundo y el inicio del reino de Dios. Eso es lo que ellos están esperando. Recuerden, en este tiempo los discípulos todavía no entienden la misión de Jesús. Todavía no entienden la cruz, todavía no entienden la resurrección, todavía no saben lo que se leyó, que Jesús va a subir al cielo y que va a reinar de la diestra del Padre por miles de años. Ellos no entienden nada de eso. Todavía. Están en el templo, les acaba de decir que se va a destruir, están esperando que eso va a ser el fin del mundo. Entonces, acá es un poco de confusión porque en su mente, en la mente de los discípulos, todo esto está entremezclado. Nosotros ahora que estamos acá 2000 años, ya pasó esto hace mucho tiempo, podemos más fácil que nosotros los separemos, pero en la mente de ellos está todo mezclado, ¿verdad? Entonces por eso es que el Señor les habla
y vamos a ver de que en esta primera parte les habla de lo que se va a pasar en Jerusalén en el año 70, pero luego también les va a hablar acerca de su venida, que es lo que ellos también están preguntando, aunque no lo dicen explícitamente en estos versículos. Luego dice él, vamos a ver algunas de las advertencias que él da y cómo se cumplieron en el año 70. En el versículo 6 dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y vemos cómo esto se cumple incluso en la guerra judía que pues resultó en la destrucción del templo en el año 70. Esta guerra empieza en el año 66 y efectivamente vemos que muchos de los líderes políticos, militares, judíos, se identifican como el Mesías prometido. Acá tenemos algunos nombres: Menahem, Simón Bar Giora, Juan de Giscala, otros líderes celotes. Vemos muchas personas que se identifican como el Salvador prometido. Vemos cómo se cumple esto perfectamente en el tiempo de la generación a la que Jesús le estaba hablando. Pero no solamente eso es lo que Jesús profetiza, ¿verdad? Si vemos el versículo 8, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Pero por supuesto, ya hemos visto acá que es la revolución judía, la revuelta judía en el año 66 que resulta en esto, es una de estas guerras que están ocurriendo. Vemos que también en este contexto hubieron guerras internas entre las propias facciones judías, celotes contra sicarios, contra idumeos, disturbios en todo el imperio. Esto es una constante en el imperio romano, como en todas partes, ¿verdad? En cada generación se escuchan de rumores de guerra. Hoy mismo vemos que se habla de la guerra entre Ucrania, Rusia, los judíos contra los terroristas en Gaza. Incluso aquí también cerca, hasta hace poco, hubo ese peligro de un posible conflicto entre Colombia y el propio Perú, fue ese territorio en el Amazonas que estuvieron, ya parece que se ha olvidado eso, pero eso es una constante. Vemos que en la generación de Jesús también no estaba exenta de estas cosas. La misma guerra judía, facciones internas a través de todo el imperio, hay registro de terremotos en Judea, hay una gran hambruna que también se registra, de hecho, en el libro de los Hechos. Si usted lee el libro de los Hechos, que llega a cubrir pues casi hasta la década de los 60, usted puede leer ahí acerca de unas hambrunas que se registraron. Y por supuesto, la hambruna peor de todas es que la que ocurrió durante el asedio de los romanos en esta guerra con los judíos, que resulta en la destrucción del templo. Versículo 9, el Señor sigue profetizando, dice, os entregarán a los concilios en las sinagogas, os azotarán delante de gobernadores y de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Si usted quiere ver cómo se cumplió todo esto al pie de la letra, pues simplemente lea el libro de los Hechos, que ya los hermanos leyeron el primer capítulo. Usted sigue leyendo el libro de los Hechos y se da cuenta cómo a los apóstoles, no solamente a los originales, también a Pablo, los llevan, los azotan, los dejan por muertos, los traen delante de las autoridades para que den testimonio del evangelio. Vemos cómo todo esto se cumple. En el versículo 10, siguiendo, dice que es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces uno podría tal vez decir, ajá, aquí está lo que no se cumplió, ¿verdad? Porque nosotros debemos estar muy conscientes como peruanos, latinoamericanos, sabemos de que el cristianismo no llega hasta estas tierras ¿hasta qué tiempo? Bueno, hasta que se descubre América, ¿verdad? Estamos hablando más a fines del siglo XV, inicio del siglo XVI. ¿Cómo se puede decir de que tenía que ser predicado el evangelio ante todas las naciones? Pero hay que ver, para entender lo que se está diciendo, Jesús le está hablando a personas que no, pues tampoco son conscientes de toda la extensión de las naciones, de todos los pueblos, todos los territorios. Está hablando de las naciones principalmente que ellos conocen, el mundo mediterráneo. Y sabemos de que así es como veían los discípulos el mundo, por cosas como las que encontramos en Colosenses 1:23. Fíjense, si ustedes leen Colosenses 1:23, el apóstol Pablo
escribe lo siguiente, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio, que habéis oído, fíjense lo que dice Pablo, el cual se predica, fíjense lo que dice, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, Pablo, desde su perspectiva, ya el evangelio ya había sido predicado en todas las naciones, a pesar de que no había llegado pues a cada rincón, literalmente, ¿verdad? Pero para la mente de ellos, esto ya se había cumplido. Esto ya se cumplió, porque como repetimos, para ellos el mundo es el mundo que ellos conocen, el mundo mediterráneo. Y el evangelio sí llegó a expandirse a través de este mundo antes del año 70. Versículo 14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto también se cumple antes del año 70. Cuando se habla de la abominación desoladora, Marcos no nos explica a qué se refiere esto. Él asume que los que están leyendo saben a lo que se refiere. Porque recuerden de que él escribe principalmente, inicialmente, a creyentes judíos que conocen su Biblia. Como seguramente ustedes también conocen muy bien su Biblia. Ustedes que han leído el Antiguo Testamento ven el libro de Daniel, escrito siglos antes de lo que está hablando Jesús acá. Se habla de esta abominación en el capítulo 11, 31 del libro de Daniel. Escribe el profeta: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? ¿Cómo se cumple lo que Daniel profetiza siglos antes de Jesús? Bueno, se cumple más o menos a mediados del siglo II antes de Cristo, cuando el general Antíoco IV Epifanes, octava generación de los sucesores de Alejandro en Siria y Asia Menor, él profana el templo judío. ¿Cómo profana Antíoco este templo? Esto es antes del tiempo de Jesús. Antes del tiempo de Jesús. Este señor entra al templo judío, dentro del templo judío, levanta un altar a Zeus, y en ese altar a Zeus ofrece sacrificios que incluyen cerdos, marrán, chanchos. Ahora, tal vez a usted le parezca que, bueno, ¿cuál es el problema con eso, verdad? A todos nos gusta comer nuestro rico chicharrón. Bueno, el problema es que para los judíos el cerdo, como ustedes deben saber, era algo inmundo, impuro. Eso no es un tipo de animal que se le ofrece a Dios. Es una abominación hacer eso. Y eso fue exactamente lo que hizo este general griego, Antíoco, casi 2 siglos antes de Jesús. Y lo que Jesús está profetizando es que algo similar va a volver a ocurrir. Y efectivamente ocurrió en el año 70, ¿no? Vemos no solamente de que los celotes, esos rebeldes judíos, eran como terroristas judíos los celotes, que trataban de derrocar a los romanos a la fuerza, ¿verdad? Como digo, como tipo de terroristas. Estos celotes ellos profanan el templo, asesinando personas, nombrando sumos sacerdotes legítimos, ilegítimos, pero además de eso, cuando los romanos llegan, ellos entran al templo, ya hemos visto, ellos van a destruir todas las paredes, van a derribar todas las rocas, ellos entran con sus estandartes dedicados a todos sus dioses. Entonces, no solamente es que entran los romanos, sino que entran con todos sus ídolos, con todos sus dioses, y se repite ciertamente lo que ocurrió con Antíoco. Y como decimos, vemos, esto se cumple. Y también se cumple lo que Jesús dice, de que los que están presentes huyan, dice, huyan. Y vemos también que hay registros que los cristianos que estuvieron en Jerusalén en ese tiempo, efectivamente ellos huyeron a una ciudad que se llama Pela, en Transjordania, antes de que finalmente se destruya la ciudad. Entonces vemos que eso también se cumple. Y fíjense cómo, pues, palabra por palabra, profecía tras profecía,
que estamos repasando se cumple ya en este año 70 con la destrucción del templo, lo cual nos trae al versículo 23, y acá nos debe servir de ánimo para nosotros. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Qué efecto tienen que tener estas palabras santas en nosotros? Pues deben inspirar una plena confianza en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor dice se cumple, y se cumple al pie de la letra, se cumple perfectamente. Por eso su palabra es considerada la roca sobre la cual nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Entonces, si bien todavía no llegamos a la parte de la aplicación, no podemos dejar de pensar en este momento que cuando Él dice, os lo he dicho todo antes, nos recuerda de que la Biblia es palabra infalible, inerrante de Dios, digna de toda nuestra confianza, y que ni una jota ni una tilde pasará sin ser cumplida. Nosotros podemos y debemos poner toda nuestra confianza en esta palabra para lo que se viene. Vamos a pasar entonces al segundo punto. ¿Se acuerdan? El primer punto tenía que ver con lo que debemos de recordar. A propósito, si están preocupados, los otros dos puntos son los más cortos. Por si acaso están preocupados. ¿Se acuerdan cuál es el segundo punto? Lo que debemos esperar. Ya vimos lo que debemos recordar, vamos a ver lo que debemos esperar. Ya vimos al pasado, ahora vamos a ver al futuro, ¿verdad? Como dije, los discípulos pensaban que Jesús estaba profetizando el fin del mundo, porque ellos esperaban que con la destrucción se acababa el mundo. Nosotros sabemos que no acabó el mundo, pero ellos pensaban. Los discípulos pensaban que Jesús estaba profetizando el fin del mundo, pero la referencia más directa a sus palabras se encuentra en la destrucción del templo. Sin embargo, dado que en la mente de los discípulos Jesús está hablando del fin del mundo, Jesús también habla de su segunda venida. Una segunda venida que todavía no se ha cumplido. Una segunda venida que todavía estamos esperando 2000 años después de Cristo. Y esto, bueno, ya tiene que ver con lo que nosotros tenemos que esperar. Y acá también, pues, recordamos las palabras de los discípulos que decían cuáles van a ser las señales para saber, para estar listos. Miren, empezamos viendo el versículo 14. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Fíjense, es importante lo que dice acá es después de aquella tribulación. Después de aquella tribulación. Esto, de cierta manera, debió haber servido como un tipo de clave de aviso de que la segunda venida es un evento posterior y separado a la destrucción del templo. Pero, como dice, que después de esta tribulación, esto nos dice de que en la segunda, esto también nos indica a nosotros que para la segunda venida de Cristo, cuando Él regrese de la manera que vamos a ver más adelante, también tenemos nosotros que esperar una tribulación previa, similar a lo que pasó en el año 70 con la destrucción del templo. Tenemos que esperar algo similar antes de la venida. En esto pues están, yo creo, de acuerdo todas las diferentes escuelas interpretativas entre los cristianos. Todos creo que están de acuerdo en de que hay una gran tribulación previa. Pero aquí es donde nosotros creo que es importante que nosotros reconozcamos algo. Yo les dije de que a partir, bueno, hace como unos 200 años, se comenzó a diseminar, a popularizar un punto de vista entre los cristianos evangélicos que se conoce como el dispensacionalismo, ¿verdad? Y el dispensacionalismo enseña de que va a haber esta cosa llamada pues el rapto secreto.
que antes de que empiece la gran tribulación, ¿qué va a pasar con los cristianos? Según esta doctrina, que Dios se lo va a llevar a todos y que no vamos a pasar por la gran tribulación que va a venir antes del final. Pero como yo ya les dije anteriormente, esta doctrina del rapto secreto realmente no se puede encontrar antes de Darwin. Estamos hablando entonces de que tiene sus orígenes hace 200 años. Y si bien nuestros hermanos, porque son hermanos dispensacionalistas, ellos pueden sacar un pasaje por aquí, un pasaje por allá. Yo creo que si vemos esos mismos pasajes con cuidado, nos vamos a dar cuenta de que los cristianos tienen que pasar por la tribulación. No hay un rapto secreto, en otras palabras. No es que los cristianos se nos va a sacar antes de que todo el mundo se ponga patas arriba, antes de que venga el Señor Jesucristo. Sí va a haber una tribulación, pero los santos del Señor van a pasar a través de esa tribulación. Y esa es parte de la razón por la que Cristo nos advierte, que va a ocurrir esto después de una tribulación. A veces nosotros pensamos, pues, pero el Señor, hay un pasaje que nuestros hermanos dispensacionalistas, al que ellos muestran, ¿no? Y dice que el Señor no nos ha dispuesto para ira, sino para salvación. Entonces dicen, ahí está, pues, no, nosotros no vamos a pasar por la tribulación, porque el Señor no nos ha puesto para ira. Creo que la mejor manera de interpretar esto es que nosotros no nos estamos dispuestos para juicio, para condenación, pero de que vayamos a tener que pasar una tribulación por este mundo, me parece que debe ser claro para todos nosotros, porque ¿qué nos hace diferentes a nosotros en el presente de los miles y millones de cristianos que han tenido que sufrir tortura y martirio por Cristo a través de la historia? El cristiano, por ser cristiano, está llamado a pasar por tribulación en este mundo. Pablo dice que tenemos que entrar al reino por medio de muchas tribulaciones. Hoy mismo existen cientos de cristianos que están sufriendo profundamente por la fe. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, en Nigeria. ¿Han visto las noticias de lo que está pasando en Nigeria? En Nigeria está dividido por el norte musulmán y el sur cristiano. Es un país muy diverso. Y vemos que los musulmanes del norte están teniendo una campaña militar contra los cristianos del sur y están tratando de exterminarlos. Si usted mira las noticias, busquen las noticias, yo no lo estoy inventando, busquen las noticias. Ni cristianos en Nigeria, y va a ver las atrocidades que están cometiendo. Hay reportes en que entran esta gente con cuchillos, con machetes, con armas, a reuniones como las que estamos teniendo ahorita, y los masacran a todos. Hay imágenes desde el satélite en la que se ve cómo en plaza sacan a los cristianos y están toda una mancha roja por toda la sangre que se derrama. Lo último que han hecho, lo último que han reportado en las noticias es que estos bárbaros han entrado en una escuela de muchachas cristianas y las han raptado a más de 300 niñas y las tienen ellos cautivas. Sabe Dios lo que le están haciendo a estas pobres muchachas. Y eso lo están pasando los cristianos en el presente. Y lo han tenido que pasar a través de toda la historia. El cristiano está llamado a tomar la cruz e ir en pos de su Señor Jesucristo. El cristiano tiene que esperar tribulación. Eso es lo que nos toca a todos en este mundo. Así que, por favor, no estén ustedes aceptando esas ideas de que va a venir un rapto secreto que nos va a llevar, nos va a tener que sacar de este mundo para que no tengamos que sufrir esta. Es mejor prepararse mentalmente para esto, porque si no nos preparamos mentalmente para el sufrimiento, cuando viene el sufrimiento, ¿qué pasa? Abandonamos la fe. Si nosotros no estamos preparados para sufrir por Cristo, cuando viene el sufrimiento, abandonamos la fe. Pero si mentalmente nos preparamos, entonces vamos a decirnos que el Señor nos va a ayudar a perseverar. Pero además de eso, no solamente dice que después de tribulación vendrá eso,
sino que también él habla de unas señales en el cielo. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, ¿verdad? Y entonces, aquí hay que entender que esto es el lenguaje profético estándar para el día del juicio del Señor. Obviamente Dios es capaz de hacer cualquier cosa y dar señales en el cielo las que Él quiera. Él es todopoderoso. Pero lo que sí observamos es de que en juicios anteriores a través de la historia se han dicho ya estas cosas y no es que literalmente ocurren como se dice, sino es un lenguaje profético para indicar el juicio de Dios que va a mover toda la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, Isaías 13:9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, dice, y raer de ella a sus pecadores. Versículo 10, esto es en Isaías, hablando a propósito del juicio de Babilonia que ya se cumplió. Juicio de Babilonia que ya se cumplió. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y su lucero no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Entonces, este lenguaje de que el sol va a dejar de dar su luz, las estrellas se van a caer, van a salir, todo esto es lenguaje profético para indicar el juicio de Dios. De hecho, pensando en lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70, tenemos que concluir que fue un día de Jehová. Si el día de Jehová, a ver, se habla del día de Jehová, el día de juicio, normalmente nosotros pensamos es el juicio final, y ciertamente ese será el gran día del Señor, el gran juicio que vendrá sobre toda la tierra. Pero vemos que a través de la historia, estos días de juicio han ocurrido. Hablamos de que se le advirtió a Babilonia y pasó por su día de juicio. Lo que le pasó a Jerusalén en el año 70 fue un día del Señor, un día de Jehová, un día de juicio, un día de ira. Una venida de Cristo, podríamos decir, en juicio, como la que todavía puede ocurrir sobre las naciones que provocan al Señor. Las naciones pecaminosas que ignoran su palabra, ignoran sus caminos. Por eso es que todas las naciones tienen que constantemente estar atentas a la instrucción del Señor. Versículo 26, seguimos viendo lo que tenemos que considerar. Versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Fíjense, acá tal vez diga, ajá, hermano, pero acá está, dice que él va a enviar a sus ángeles y juntará a los escogidos. ¿Eso acaso no es el rapto secreto? Fíjense, acaba de decir que esto ocurre ¿cuándo? Después de la tribulación. Pero sí se nos dice de que todo el mundo verá al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Por eso es que, hermanos, no tenemos que nosotros prestar atención a estas personas que aparecen por aquí, que aparecen por allá, incluso en el mismo Perú, diciendo yo soy el Cristo. Yo no he estudiado mucho la teología del señor Ataucusi, pero tengo entendido de que él pues se veía como un tipo de Cristo, porque él había profetizado que también iba a resucitar y todavía hasta el día de hoy lo sigue. Usted va por las calles y ve, a veces parece que ven a una persona que está yendo a un teatro bíblico porque están vestidos como, no, son del grupo de Ataucusi. Todavía hay gente que cree. Entonces, el problema que tenemos es que no le prestan atención a lo que estamos diciendo. Cristo no va a venir como un hombre común y corriente, como pasa, y a veces dicen, yo soy el Mesías, créanme a mí. Cuando Cristo regrese, hermanos, todo el mundo va a saber que es Cristo, porque Él va a hacer algo que nunca más, que nadie podría más hacer, que es venir, dice, como leímos en el pasaje, que Él subió en gloria, Él también va a descender en gloria, y todo el mundo lo va a ver. Acá no va a haber debate acerca de Él es o no es Jesucristo. Todo el mundo va a saber que Él es el Hijo de Dios cuando Él regrese. Eso es lo que tenemos que esperar. Cuando Él venga, todo el mundo sabrá que Él es el Hijo de Dios, pero ya aparece tiempo, cuando Él aparezca, ya tampoco va a haber tiempo para arrepentirse. El momento para arrepentirse y entregar la vida a Cristo es ahora, hermanos, ahora, como estábamos cantando en una de las canciones, es ahora el momento de entregarle la vida al Señor, de poner su fe en Él, porque cuando Él regrese, ya va a ser muy tarde, va a ser para juzgar a vivos y a muertos.
Dice el versículo 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Una vez más, debemos esperar una gran tribulación antes de la aparición de Cristo. Debamos estar listos nosotros para pasar por esta tribulación y sufrir por el Señor. Las últimas cosas antes de pasar al último punto, hermanos. Versículo 30 dice, de cierto os digo, y acá volvemos a la veracidad de la palabra de Dios. Dice en el versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una vez más vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Una generación es contada como 40 años. Cristo dice estas cosas en el año 70. ¿Y cuándo se destruye Jerusalén? En el año 70. Él lo dice en el año 30. Esto se cumple en el 70. Se cumple una generación. Él dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una vez más, antes de pasar al siguiente punto, lo que Jesús profetiza, lo que Él promete, se cumple y se cumple al pie de la letra. Y por eso es que nosotros tenemos que poner toda nuestra fe en la bendita palabra de Dios, en estas palabras que nos pasan. Vamos a pasar a el último punto. ¿Se acuerdan cuál es el último punto? Ya vimos lo que debemos recordar, vimos al pasado, vimos lo que tenemos que esperar, lo que debemos esperar al futuro, y ahora vamos a ver el presente, lo que debemos hacer. Y esto sí es la parte más corta. Miren, voy a leer del versículo 32 al 37, pero de una traducción diferente, que es un poco más dinámica. En vez de tratar de explicarlo todo, voy a leerlo para tratar de que se entienda mejor. La Nueva Traducción Viviente, empezando con el versículo 32, dice lo siguiente. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Vamos a hablar de esto en un segundo. Una pregunta difícil. Ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia. Estén alerta. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Fíjense, cuando dice largo viaje, de por sí ya nos está indicando, venga, va a pasar tiempo. Va a pasar tiempo hasta que Él regrese. No debemos extrañarnos de eso. Va a emprender un largo viaje. Cuando salió de casa dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes, versículo 35, esta es la Nueva Traducción Viviente, ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Versículo 37. Les digo a ustedes lo que le digo a todos. Manténganse despiertos esperándolo a Él. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Y es lo último que vamos a compartir. Primero, la pregunta del $1.000.000 aquí, ¿verdad? Dice que ni el propio Hijo sabe la hora. ¿Por qué es un problema? Eso que Jesús dice, problema para nosotros, obviamente, ¿verdad? No es problema para Él, pero problema para nosotros, que dice ni el propio Hijo sabe la hora de su regreso. Bueno, ¿cuál es el problema? Un problema teológico. ¿Qué confesamos nosotros como cristianos ortodoxos acerca del Hijo? ¿Quién es el Hijo? El Hijo, creemos nosotros correctamente, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Creemos de que Él, como dice el credo niceno, es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Bueno, si el Hijo es Dios, verdaderamente Dios, como el Padre tiene que ser omnisciente. ¿Omnisciente qué significa? Que lo conoce todo. Si el Hijo verdaderamente es Dios y verdaderamente conoce todo, ¿cómo puede el Hijo decir que ni siquiera el Hijo sabe la hora de su regreso? Bueno,
se han dado dos opciones y le voy a dejar que usted elija la que más le guste. Es una pregunta complicada. Yo no estoy pretendiendo acá que conozco todos los misterios de la fe, pero se dan dos opciones. Primero, se dice de que Jesucristo, cuando dice que el Hijo no sabe la hora, está hablando no de su divinidad, sino de su humanidad. Como humanidad, ustedes saben de que de Jesús se dice de que en su infancia, él dice, creció en sabiduría y estatura. ¿Saben? Jesús no sale del vientre de María hablando perfectamente el hebreo. No es que sale del vientre de su madre y le dice Shalom, ¿verdad? Como todo niño, ¿qué tiene que hacer Jesús? Tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, es propio de su naturaleza humana. Entonces, una respuesta que se da está en la minoría, es de cuando él dice que el Hijo no sabe, está hablando simplemente de la limitación que él tiene por ser como hombre, como ser humano, que en su divinidad él obviamente lo conoce, ¿no? En la otra opción, que es, pues, digamos, la opción mayoritaria entre los teólogos a través de la historia, tiene que ver de que él realmente, él sabía cuál era la fecha, él era consciente de eso, pero cuando él dice de que no sabe el Hijo, es que no ha recibido el permiso de Dios para revelarlo a sus discípulos. Como le digo, usted elija la que más le guste de esas dos opciones. Pero de una u otra manera, como cristianos ortodoxos tenemos que confesar de que Jesús es Dios en la carne y en su divinidad es omnisciente como el Padre. Pero fíjense, algo que sí está más claro, estamos hablando de lo que tenemos que hacer. Fíjense lo que no tenemos que hacer primero. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Porque dice que no lo hagamos. No tenemos que estarle poniendo fechas a su regreso. Mencionamos el caso de este señor Miller, que dio el día hasta la hora. No sé si dio la hora, ¿no? Pero ¿cuánto iba a venir? Ese señor no ha sido el único que ha hecho eso. Es increíble realmente para mí. Él te dice, Jesús dice, ni yo mismo sé el día y la hora, y ahí vienen personas que te dicen la fecha, el año, te dicen el día del calendario, te dicen la hora en que va a venir. Y inevitablemente todos se equivocan, porque nadie sabe la hora, ninguno de nosotros sabe. Puede ser que esté muy cerca, puede ser que tengamos que esperar otros 2000 años. Solamente Dios sabe. Sabemos que su palabra se cumple, como estamos viendo, pero la fecha, la hora, nadie sabe. Así que lo que no debemos hacer es no andando poniendo fechas. Pero ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Lo que sí tenemos que hacer es, justamente, hermanos, y esto es lo último ya, como no sabemos cuándo va a venir, él dice, porque ustedes no saben, ¿qué es lo que tienen que hacer? Debemos, en la Reina Valera dice, velar. Tenemos que estar velando. Tenemos, en otras traducciones, estar en guardia, estar alerta, estar despierto. Eso es el presente, un presente continuo. Cuando él dice algo, lo dice en presente, en gramática griega, es un presente continuo. Tenemos que estar alertas y tenemos que seguir alertas todos los días, ¿no? ¿Y cómo estamos alertas? ¿Cómo estamos en guardia? No es que no se puede ir a dormir usted, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que todos han dormido porque todos están despiertos, si no estarían todos dormidos ahora. Cuando está diciendo que estemos en vela, no quiere decir que no. Hemos parado toda la noche, síguenos a dormir. Es un sentido figurado. Que espiritualmente no nos dormamos. Que espiritualmente no estemos nosotros distraídos. Que estemos alerta. Según la parábola que él da en este pasaje, el velar consiste en mantenerse ocupados en el trabajo que el Señor nos ha encomendado. En la historia que él da en la parábola, él lo compara a algún amo en su casa y dice, pónganse a trabajar a sus esclavos hasta que yo venga, hasta que yo regrese. Cuando yo regrese, quiero encontrarlos parados, ocupados, trabajando. No los quiero encontrar sentados durmiendo.
Entonces, ¿cómo es que usted, hermano, hermana que me está escuchando, cómo es que está listo, está preparado para cuando el Señor venga? Usted ocupado en la obra del Señor, ocupado en la obra del Señor, trabajando para el Señor, sirviendo al Señor, ocupado, amándolo a Él, amando a su prójimo, obedeciendo sus mandamientos, cumpliendo la gran comisión que Él nos ha dado, haciendo discípulos de las naciones, usted actuando como discípulo y también haciendo discípulos de otros, estando ocupados. Así es como estamos alertas. Pero por supuesto, y principalmente en este pasaje, estamos alertas, perseverando también en la oración. En la oración. Fíjense lo que dice. Yo les dije de que este pasaje se encuentra de manera similar en otros evangelios. En el pasaje de Lucas, fíjense lo que dice el evangelista ahí. Lucas 21:36. Dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, cuando Él regrese. Estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre y dice Jesús, ¿cómo velamos? Estando constantemente en oración. En oración, orando de día, orando de la tarde, orando en la noche, para que el Señor, como dice acá, Él nos dé la fuerza para estar de pie cuando Él regrese. Esto pues es un reconocimiento de la dependencia completa que tenemos de Cristo, que nosotros no podemos ni siquiera levantar un dedo espiritualmente sin la gracia de Dios. Acabamos de hablar de que tenemos que estar ocupados, sirviendo al Señor, cumpliendo sus mandamientos, haciendo discípulos. Pero primero, antes, durante y después de todo eso, tenemos que estar, como dice acá, orando, porque en la oración reconocemos nosotros que no podemos nosotros complacer a Dios en nada si Él no nos da la gracia, el poder, la fuerza espiritual para hacer su voluntad. Así que les pregunto, hermano, hermana, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su vida devocional? ¿Cómo está su vida de oración? ¿La oración es algo que usted practica en su vida diaria todos los días, a toda hora? ¿O solamente cuando viene acá a la iglesia y el pastor dirige la oración? Si usted no se encuentra orando todos los días, usted no está velando. Si usted quiere estar listo cuando el Señor Jesucristo regrese, no solamente pues sirviéndolo de muchas maneras, sino empezando con la oración. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta, hermanos, es la verdadera prueba, la verdadera demostración de una buena escatología, de una escatología sana. La prueba de su buena escatología, hermano, hermana, no es que sepa todas las fechas, todas las claves proféticas, no. Que le ponga fecha a usted. No. La prueba de que usted tiene una buena escatología es que usted es un hombre, una mujer que vela constantemente, que constantemente está en oración esperando el regreso del Señor, pidiéndole la gracia para estar ocupado en su obra hasta que Él regrese. Y la prueba final de que Marcos 13 es acerca del año 70, pero también sobre el fin del mundo, lo vemos en el versículo 37, dice, lo que digo a vosotros, a sus discípulos en el siglo primero, o a todos lo digo. Es decir, a nosotros también. Velad, velad, velad. Así es como estamos listos para la venida del Hijo del Hombre. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no meros oidores. Porque si solamente venimos, escuchamos y no hacemos nada de lo que se nos dice, nos estamos engañando a nosotros mismos, Señor.
Y ciertamente no estamos velando, y no vamos a estar listos, y vamos a ser avergonzados cuando Cristo regrese. Así que te pido, Padre, en esta oración, que a todos nosotros, a todos mis hermanos y hermanas aquí presentes, nos ayudes a ser personas de oración, personas que velan de día, de noche, en la tarde, a todo momento, a toda hora, encomendándonos al Señor para que tú, Señor, nos dé la fuerza necesaria para estar alertas, atentos y viendo a Cristo con todo el corazón, esperando así su regreso. Te pedimos que hagas esto para tu gloria, para nuestro bien. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.